La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. En el programa de hoy vamos a hablar de los signos de alerta después de la cirugía bariátrica. El tema de la cirugía bariátrica hemos tocado en varios programas. Es una cirugía revolucionaria, es una cirugía que cambia la vida de las personas y mejora la salud. Pero también es importante saber y conocer cuáles pueden ser signos de alerta después de una cirugía bariátrica. ¿Con quién vamos a hablar de esto y quién nos va a explicar? Es el doctor Marcelo Lo. Él es especialista en cirugía bariátrica y metabólica, cirugía mínimamente invasiva de la clínica Obesmed y está certificado en los Estados Unidos y en el Brasil. Y vamos con este dato, señor director, por favor. En las últimas décadas, con el avance de la tecnología y el mejoramiento de las técnicas quirúrgicas, la cirugía bariátrica ha probado ser muy efectiva y segura. Como todo procedimiento quirúrgico, no está exenta de complicaciones, razón por la cual se debe aprender sobre algunos signos y síntomas de alerta de relevancia en el posoperatorio a fin de evitar a tiempo las complicaciones mayores. Este es el tema que vamos a hablar en el programa de hoy. Y nosotros al inicio del programa queremos agradecer a las empresas y a las marcas y a las firmas que están apoyando a nuestro programa. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Y queremos agradecer cuando la familia va aumentando, como por ejemplo la familia del doctor Marcelo Lo, que hace muy poquito nació su hijita con mucha salud, gracias a Dios, y ya les felicitamos por eso. Vamos a hacer un pequeño corte, reciba a nuestro invitado y volvemos enseguidita. Estamos ya con nuestro invitado, el doctor Marcelo Lo. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido al programa. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo está? Buenas tardes, audiencia. Bueno, le queremos felicitar por el nacimiento de Kelly, ¿verdad? Sí, la bebé. Sí, gracias a Dios nació un parto normal, gracias a Dios, hace 2 semanas. Qué lindo, qué lindo. Sí. Bueno, maravilloso. Felicitaciones a la familia Lo, que está aumentando. Era el doctor, la señora y ahora ya está Kelly. Bueno, qué lindo, y esas son las noticias hermosas que también queremos compartir con toda la audiencia. Y hoy queremos hablar, doctor, obviamente, del tema de cirugía bariátrica, ¿verdad? Que, sí, como siempre estamos comentando, usted es especialista en cirugía bariátrica y metabólica. Y ya nos estuvo enseñando que hay varios tipos de cirugía que, dependiendo del paciente, de la edad, de cómo está ese paciente en ese momento, se escoge qué tipo de cirugía hacerle, ¿verdad? Ahora, también en todos los programas, eso tengo que destacar, siempre el doctor nos hablaba también de que es una cirugía muy segura, pero que obviamente, como cualquier cirugía, puede tener complicaciones o pueden haber algunos problemitas. Sí. Por eso es importante contactar cuando uno va a hacerse esto con un especialista en cirugía bariátrica que va a saber qué hacer en el caso de tener algún tipo de problemas. Sí. Y hoy lo que queremos hablar es de los signos de alerta después de la cirugía bariátrica, doctor. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, antes de empezar a hablar de los signos de alerta, tenemos que saber que gran parte de los pacientes, estos pacientes que tienen sobrepeso muy llamativo, tienen enfermedades de base. Claro.
Entonces es muy importante que la evaluación preoperatoria para que llevar lo máximo posible a los pacientes de forma compensada. Obviamente que por más que hacemos los estudios, hagamos todos los tratamientos, eso no quiere decir que el paciente no vaya a tener descompensaciones intra o postoperatorias, ¿verdad? Entonces podemos dividir en el periodo los inmediatos y otros a largo plazo. Y podemos dividir otra vez que son inherentes al paciente, inherentes a la cirugía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tener que diferenciar un poquito. Claro. En el supuesto caso de que el paciente, vamos a decir que es hipertenso, diabético, está todo compensado y vaya a la cirugía. Dentro de la cirugía, vamos a decir que ocurrió todo bien y salió de la cirugía. Como toda cirugía tiene dolor, Sí. es uno de los signos llamativos. Ese dolor es normalmente, de cierta forma, normal. Claro, pasa la anestesia y a uno le duele, qué sé yo, la herida y más cuando hay algo adentro que movieron, ¿verdad? Exactamente. Esos dolores, por más que analgésicos demos, debería ser de un grado leve a máximo moderado. Depende de los analgésicos que estamos teniendo. Sí. Entonces, el dolor es causado ¿por qué? Uno, por el corte mismo que hacemos en el sistema gastrointestinal. El otro es por la distensión que nosotros hacemos dentro del abdomen, que insuflamos como un globo. Entonces la gente tiene un poco de dolor. Ahora, si ese dolor se persiste más de las 4 o 6 horas, hay que ser un poquito llamativo. Normalmente los dolores se concentran en donde la parte superior y un poquito a la izquierda es donde nosotros trabajamos. Pero si ese dolor persiste, sube al hombro o a la inspiración profunda, entonces nosotros tenemos que sospechar como primera medida es algo pulmonar. ¿Por qué ocurre? Porque el sobrepeso hace que el pulmón ya tenga una forma restrictiva de respiración. Ahora, si le insuflamos en el abdomen, menos capacidad respiratoria tendrá. Y por dolor, los pacientes quieren respirar como un perrito chiquitito, chiquitito. Sí. Entonces no insufla lo suficientemente el pulmón. Entonces el pulmón, parte de la base, quiere colapsarse. Entonces lo que tenemos que hacer es con anestesistas con experiencia, que vaya insuflando lo suficiente, mandando una presión para que se abra todo el pulmón. En el postoperatorio tengo que tener una buena analgesia para que el paciente pueda respirar profundamente, decir a los pacientes que respire profundamente y levantar el paciente lo más rápido posible para poder movilizar. Por la gravedad, entonces no hay esa presión abdominal que comprime, sino va hacia abajo, que puede abrir el pulmón. Y también es muy importante enseñar la fisioterapia respiratoria en el postoperatorio de los pacientes, inspirar profundamente y hacer palmoterapias. Entonces eso nos va a dar un poquitito de mejoría. O sea, son muchos detalles que hay que tener en cuenta para una operación como esta, que es lo que hablábamos en diferentes programas con usted, porque la persona que va a hacerse una cirugía bariátrica, evidentemente es porque tiene muchos kilos de más. Eso acarrea, ya la obesidad es una enfermedad que trae otras enfermedades de base. Así mismo. Debe ser poca la gente que tiene solamente obesidad sin tener otro tipo de problemas, ¿verdad? Como usted dijo, presión alta, diabetes, qué sé yo, y puede tener otro tipo de problemas también que no estén tan relacionados con la obesidad. O sea, hay momentos, le consulto, doctor, hay pacientes los cuales están a nivel de peso y todo como para hacerse la cirugía, pero justamente porque tienen estas otras enfermedades o problemas, no son sujetos de cirugía. O sea, no es recomendable hacerle porque están, no sé, descompensados con las otras. Exactamente. O sea, a este conjunto de enfermedades que tiene el paciente, nosotros llamamos síndrome metabólico. Ahí está. Ahora, el paciente tiene que tratar de mantener lo más compensado posible. O sea, una paciente que tiene diabetes, por ejemplo, no va a entrar a quirófano con 500 de azúcar. Una paciente que tiene hipertenso no va a entrar con 200 de presión alta, muy alta. La presión alta puede hacer sangrar, ¿verdad? Puede incluso dar un infarto, sabemos muy bien. Pero
o sea, tenemos que tratar de compensarlo con medicamentos lo máximo posible. A veces, por ejemplo, el paciente diabético que ya está ahí peleando mucho, no puede compensarlo a que tenga de 70 a 100. Bueno, 150 se acepta, 180 nosotros aceptamos, hasta menos de 200 nosotros podemos manejarlo con insulina intraoperatoria y postoperatoria. Pero si el paciente ya viene con 300, 400, 500, es preferible que haga un manejo extrahospitalario y llegar con una forma más compensada a la cirugía. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos material preparado por el equipo de producción que queremos compartir con todos ustedes y con nuestro invitado, y él nos va a decir si está correcto o no y va a agregar alguna que otra cosa, obviamente. Vamos con ese primer material, por favor, señor director. Dificultad respiratoria, dolor torácico. Es poco frecuente, pero hay que tomarla muy en serio, ya que se puede sospechar desde una simple gripe, pensar en una atelectasia, atrapamiento pulmonar, o puede ser una situación grave, como el tromboembolismo pulmonar, taponamiento. El dolor torácico con predominio del lado izquierdo frecuentemente acompaña a la dificultad respiratoria, donde el médico debe descartar cuadros de atelectasia con derrame pleural y pensar en la posibilidad de complicaciones abdominales donde repercuten en el diafragma. Ahora me va a explicar eso, doctor. Sí. Qué Bueno, cantidad de palabras más raras. Exacto, son términos médicos, ¿verdad? Eso, claro. Lo primero que hay que tener en cuenta es que 70% de los pacientes que tienen obesidad tienen lo llamado apnea del sueño, que son pequeñas paradas respiratorias durante el sueño debido a varios factores. Uno de los factores es sobrepeso, que sobrecarga al pulmón, que no pueda expandirse, entonces dificulta la respiración. Entonces el paciente tiene pausas durante el sueño. A estos pacientes que se lleva hay que tomar cuidado, y justamente en el postoperatorio la dificultad que ellos van a tener es muy llamativo. Siempre nosotros médicos nos enseñan en la facultad, para que todo médico que sea bueno, lo primero que tiene que pensar en cada paciente es lo peor para él. Porque si nosotros podemos descartar lo peor, todo el resto es cada vez más fácil. Claro. ¿Verdad? No ir pensando en lo más sencillo de los pacientes. Entonces, ¿qué ocurre a los pacientes con sobrepeso? De entrada, ellos también tienen una mala circulación de los miembros inferiores. Esa mala circulación, con la cirugía, el tiempo que está ahí, por eso tratamos de operar lo menos tiempo posible, pero si está mucho tiempo acostado, peora la circulación. Claro. Esa circulación puede llegar a una coagulación dentro de las venas, y esas venas se desprende el coágulo y va por la circulación, ¿va a dónde? A los pulmones. Claro. Pero ¿no se les da acaso a quienes se van a operar alguna medicación justamente para que no pase eso, que no sé cómo se llama? Sí, son anticoagulantes, Eso. las heparinas que nosotros usamos. No existe un protocolo obligatorio, porque hay varios protocolos que existen. Nosotros usamos medias compresivas, usamos unos aparatos que comprime, que ayuda a la circulación que vaya a subir. Sí. Y hay gente que usa la hidratación, otros usan la heparina, que es anticoagular de forma preventiva la circulación, la coagulación de la sangre. Pero a veces, por más que utilicemos todo eso, lo mismo. los pacientes tienden a una cierta coagulación. Entonces no podemos prevenir siempre. Pero y por más que le inyectemos, no quiere decir que no va a tener. Claro. Por eso que es mejor cirugías no muy largas, ¿verdad? De mucho tiempo de duración, que el paciente esté quietito, anestesiado. Hay que tratar de que sea el menor tiempo posible. Ese es un punto muy clave. Por eso que nosotros tratamos de operar a los pacientes en menos de 3 horas, porque los estudios han mostrado después de las 3 horas los riesgos. No es solamente cirugía bariátrica, cualquier cirugía de apéndice o de vesícula que extienda más de 3 horas, eso ya dificulta la circulación. No, yo cuando hablamos de esto, yo pienso en las cirugías, de repente cirugías plásticas que se hacen, y entonces muchas veces las personas dicen, bueno, mejor ya me hago todo, a la cara, el pecho, la lipo, qué sé yo, todo un recauchutaje general, pero eso son horas y horas en el quirófano, y realmente ahí está el riesgo, ¿verdad? De cuanto más tiempo en la anestesia. Así mismo. Cuanto más tiempo de inmovilización,
mayor tiempo, mayor riesgo, ¿verdad? Claro. Anestésico también. Un ejemplo, siempre digo a las personas, cuando nosotros nos acostamos o colocamos en una cierta posición, a veces nos hormigueamos. Así Eso es mismo. porque falta de circulación. Imagínense horas en una misma posición. Sí. Entonces, ese nosotros llamamos taponamiento, que es el tromboembolismo pulmonar, tapona, es un infarto de los pulmones. Claro. Entonces, si no se detecta temprano, el paciente tiene alta mortalidad. Claro. ¿Sí? Aunque Que no tiene nada que ver con cómo se realizó la cirugía, porque puede ser cirugía bariátrica, puede ser cirugía plástica, puede ser cirugía de lo que sea. Exacto. O sea, esto es un riesgo de ya quirúrgico. cualquier eso. Sí, un riesgo quirúrgico no es inherente solamente a la cirugía bariátrica, Sí. pero la gente que tiene la gente que tiene sobrepeso son más propensos, digamos. O la gente que usa anticonceptivos orales, las mujeres, son más propensos. O algún tipo de usa hipertensos, el tabaquismo, porque su sangre queda más espeso, digamos. Ya. Entonces, coagula más fácilmente. Perfecto. Bueno, doctor, me indican que tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta del corte seguimos hablando. Estamos con el doctor Marcelo Lo hablando de signos de alerta después de la cirugía bariátrica. Volvemos ya. Continuamos charlando con el doctor Marcelo Lo. Él es especialista en cirugía bariátrica y metabólica, cirugía mínimamente invasiva y de la clínica Ovesmed. Estamos hablando de los signos de alerta después de la cirugía bariátrica. Esto no significa que todo el mundo que se opera va a tener estos problemas, sino que es bueno hablar para que uno sepa y sobre todo para estar en alerta, ¿verdad? Mismo el paciente o las personas que están con él. Asimismo, yo normalmente en el postoperatorio suelo explicar a los pacientes que algunos signos que tienen que llamar la atención, que nos avise pronto, ¿verdad? Claro. Y también yo creo que también es compartir un poco de experiencia para los profesionales que quieran empezar a hacer esto o aquellos médicos clínicos que están asistiendo a estos pacientes, que llame la atención, que encienda la luz amarilla, entonces que pueda activar el sistema para que podamos actuar a tiempo. Así mismo. Bueno, seguimos con otro material que habla justamente de otro de los signos de alerta. ¿Podemos ver, señor director, por favor? Dolor y distensión abdominal. Son frecuentes los pequeños dolores abdominales leves tipo cólicos, pero si son intensos y se localizan en la parte superior o lado izquierdo, avise a su médico para realizar estudios para descartar complicaciones quirúrgicas. La distensión abdominal ocurre cuando se siente que no existe buena flatulencia y hay un meteorismo llamativo. Debe acudir a su médico para realizar un examen físico y estudios radiológicos para descartar cuadros de peritonitis u obstructivos. ¿Está correcto eso? Está correcto. Pero tiene que tener mucha mala suerte para tener justo peritonitis después de operarse, ¿verdad? Y sí, cierto. Como hablamos recién, el dolor es un caso llamativo. Para nosotros, los médicos que examinamos, siempre pedimos los signos vitales porque es lo primero a cambiar, incluso a veces antes del dolor o antes que aparezca la peritonitis o antes que aparezca la fiebre. Entonces, ese dolor llamativo que no cede mucho con los analgésicos, la distensión, que el meteorismo, que son gases, en cualquier cirugía postoperatoria es normal, porque los intestinos también paran con la anestesia. Razón por la cual después de 4 a 6 horas ya debería el paciente estar más lúcido e incorporarse, o sea, pararse y tratar de caminar, porque con la gravedad estimula que vuelva al peristaltismo, que son los movimientos intestinales, para que pueda ventosidad normal. Entonces, dolor un chiquitito al lado izquierdo, luego a la derecha, luego arriba, luego, esos son cólicos que son pasajeros normales. Ahora, si es un punto directo, llamativo, yo como cirujano primero tengo que pensar que es algo inherente a la cirugía. Luego, si se descarta lo más grave, que es inherente a la cirugía, que puede ser una dehiscencia, que es decir, una apertura de las suturas, eso va a provocar una infección, una peritonitis, una septicemia, y ahí no se nos complica. Por eso es importante detectar temprano.
Si es algo del pulmón, entonces podemos resolverlo, como dijimos recientemente, con fisioterapias respiratorias, todo eso. Pero si es un dolor acompañado de otros síntomas, obviamente fiebre o intolerancia bioral, yo tengo que pensar es algo relacionado a la cirugía. Perfecto. Bueno, y ahora tenemos otro material, porque vamos a ir viendo varios signos de alerta. Y este material habla de la fiebre. Vamos a ver, por favor. Fiebre. Cuando se presenta una febrícula de 37.4 grados centígrados a 37.9 grados centígrados o una fiebre ligera de poco más de 38 grados centígrados, debemos fijarnos en la presencia de otros síntomas acompañantes para descartar atelectasias. Pero cuando se presenta con más de 38 grados centígrados, debemos pensar en una complicación infecciosa de origen quirúrgico. ¿Está correcto? Está eso? correcto. Explíquenme otra vez. Atelectasias. Atelectasia es el colapso pulmonar. Ajá. Como yo dije, es de repente el pulmón debe estar inflado, pero por diferencia de presiones y de acuerdo al líquido que hay adentro, se colapsa. Ya. Entonces no se infla una parte, no se infla y ese colapso puede llegar a tener una neumonía, puede llegar a infección. Entonces eso provoca a la inspiración un dolor, entonces se abstiene de respirar profundo, entonces es el dolor característico. Normalmente la fiebre es un síntoma un poco tardío. Normalmente aparece un poco de dolor o aparece una taquicardia. Los que nos tienen que llamar la atención, luego dificultad respiratoria y luego la fiebre. No siempre viene tempranamente. Cuando la fiebre es chiquitito, 37.4, nosotros llamamos febrícula, hasta 37.9. Normalmente en el primer día que aparece no nos asusta tanto porque es algo pulmonar. ¿Sí? Entonces eso lo tengo que ir a detectar rápido. Normalmente lo que tienen miedo todos los cirujanos y los pacientes es que las conexiones se abran. Claro. Entonces se filtra, entonces hay una fístula que nosotros llamamos, sí, o un escape del contenido intestinal, entonces eso puede producir peritonitis. Una infección, claro. Entonces, pero normalmente no aparece en el día ni al día siguiente. Normalmente aparece en el tercero a quinto día. Pero esos días el paciente ya se fue de alta. Claro, ya está en su casa. Por eso que es llamativo, uno es dolor, otro es que no se va de cuerpo, otro es la fiebre más de 38 cuando aparece en casa. Yo como cirujano yo tengo que pensar que algo del abdomen. Claro. Si descarto, voy a pensar cualquier otra cosa, como dijimos anteriormente, puede ser una gripe. Claro. Porque normalmente los primeros días los pacientes no se alimentan, se van de líquido. Entonces la defensa baja un poquitito, el paciente puede estar justo engripado y entonces pasa desapercibido. Claro. Pero si cuando el paciente ya tiene fiebre, yo veo que no está bien, no se va, no va a entoser, tiene dolor, acudan luego al médico y digan, comuníquese. Porque este tipo de cosas pueden pasar cuando ya el paciente va de alta, ya va a su casa. Porque mientras esté todavía bajo observación, obviamente que enseguida se va a reaccionar. Entonces la fiebre que aparece de repente después de unos días de la operación, tiene que avisar al médico, ¿verdad? Rápidamente. Entonces mucha gente que dice, no, es una gripe, voy a ver. Aunque sea una gripe, es mejor avisar, doctor, estoy engripado pero tengo tanto de fiebre, ¿verdad? Así mismo. Entonces, ¿cuánto tiempo? Es importante, la gente quiere saber. Sí. Normalmente las complicaciones aparecen dentro del primer mes, pero dentro del primer mes se divide en los primeros 14 días o después post 14 días. La mayoría ocurre en los primeros 14 días. Como dijimos, la probabilidad de complicaciones es baja, de 1 al 3%, otro habla de 5%, pero esos porcientos, pero si vos sos ese 3%, ya si estás ahí es importantísimo. Esos 80% de esos 3-4% ocurre en donde las primeras 2 semanas. Lo que ocurre después cada vez es menos. Entonces, por eso que yo siempre digo a los pacientes que quieran operarse, cualquier síntoma que aparezca, comunique luego al médico, o el que hace debería ser un poco responsable y estar cerca, atento al paciente en la primera semana de alta principalmente. Entonces, si vos ya estás con el paciente 10 días,
es poco probable que ya cada día que pasa eso. Claro. ¿Y cuánto tiempo es recomendable que el paciente quede antes de darle alta, después de una cirugía bariátrica? Normalmente no hay esa recomendación. Hoy en día damos muy rápidamente 2 días de internación o 3 días de internación, el paciente ya está en su casa. ¿Por qué? Porque uno, en el hospital el paciente se moviliza poco. Segundo, tenemos infecciones hospitalarias. Claro, sí. Entonces, hoy en día es movilización temprana del paciente y que se vaya a su casa. En casa no es también reposo, eso hace mal. Entonces, el paciente vuelve a su vida cotidiana como normal porque el paciente ya se va sin analgésicos, no tiene dolor, tiene que estar normalmente haciendo sus cosas, no haciendo maratonista, correr y hacer esfuerzo. Pero ir al trabajo y todo eso sí. Normalmente doy una semana de reposo de trabajo, a no ser que si su trabajo es de mucha fuerza, exige mucho esfuerzo, espero un mes más o menos. Pero si es un trabajo de oficina, a la semana el paciente ya está. Incluso muchos pacientes al tercer o cuarto día ya está en su oficina. Pero qué exagerado, ¿verdad? Porque es muy aburrido estar en casa. Ah, bueno. Porque se siente muy bien. Claro, y son pacientes muy disciplinados. Ajá, perfecto. Bueno, tenemos otro material. Vamos a presentar ese material. El doctor nos va a comentar un poquito, por favor. Vamos con este material que habla de sangrados. Sangrados. Las pérdidas pueden ser a través de las heridas operatorias. Estas son autolimitadas. También pueden ser a través de la boca, en donde se debe avisar al médico ya que puede ser un sangrado del sitio operatorio o puede ser sangre negruzca con la defecación. Estas traducen en un sangrado desde los sitios quirúrgicos intestinales. También suelen ser autolimitadas. Así mismo. El sangrado postoperatorio no es una cosa inherente a la cirugía bariátrica. Cualquier cirugía puede sangrar. Claro. Como la piel, como dijimos localmente, el sangrado se traduce en los moretones que nosotros vemos o a través de la herida sangra un poco, que es normal. Ahora, sí, principalmente nos damos cuenta cuando el paciente o vomita o se va de cuerpo con sangre. Y la alarma, ¿cuál es? Cuando el paciente se siente mareado, le vemos pálido, los signos vitales vemos que está taquicárdicos. Estos pacientes sí necesitamos un control ya estrictos. Claro. ¿Sí? Normalmente los sitios locales son limitantes con una compresión para solo cuando sangra local, la herida, la herida local, operatoria, así de la piel. Sí. Se comprime, ya está, paz. El problema cuando sangra dentro del sistema gastrointestinal donde nosotros hicimos la cirugía. Sí. Cuando sangra dentro de la luz, cuando el estómago, nosotros vomitamos sangre. Cuando el intestino, nos vamos de cuerpo negro de sangre. Eso nos vemos. Entonces, es tranquilo, porque vamos a poder solucionar con medicación o endoscopías podemos ver. Claro. Normalmente con unas transfusiones, si es que necesita, para solo. Pero el problema es que sale cuando sangra entre el sistema gastrointestinal y la piel, o sea, dentro del abdomen. Ahí nosotros no vemos. No sale por ningún lado, por ¿verdad? Por ningún lado no vemos. Entonces, ¿qué vemos? Los mismos signos cuando el paciente está pálido, sudoroso, está taquicárdico y está mareado. Claro. Sospecha de que está sangrando. Entonces, tenemos que hacer ecografía o tomografía para diagnosticar y luego hacer su análisis de sangre. Si es un descenso muy llamativo, entonces tenemos que transfundirle. Si es un descenso ligero, podemos abstenernos, esperar, pero nosotros tenemos buena coagulación, deberíamos parar solo. Por eso que es importante, como dijimos, el manejo de la presión, porque puede ser que la cirugía sea excelente, pero en el postoperatorio el paciente tiene un pico de hipertensivo, los vasos que estaban sellados por la presión se abren nuevamente, entonces sangra. Y también tenemos que tomar cuidado ese anticoagulante que dijimos que para la circulación, eso puede anticoagular y hacer sangrar también. Claro. ¿Sí? 2. Y después el tercero que puede ser toda intervención quirúrgica que es un estrés para el paciente y puede producir ¿qué? Úlceras. Entonces, no me digas. Sí. Entonces ese estrés
puede hacer que el paciente sangre en el postoperatorio o incluso en el mes, en el segundo mes, 6 meses después, el paciente como cualquier otro puede estar estresado, tener una gastritis, la gastritis puede sangrar, puede producir úlceras que sangran o no, o puede incluso perforarse. Entonces, el cirujano que opera a los pacientes siempre tiene que estar atento en comunicación. Claro, Entonces, no es operarle, te das de alta, ya se fue y ya está. Así mismo. Porque eso sigue, ¿verdad? Sí. Continúa el tema del tratamiento y de verle al paciente y todo eso durante mucho tiempo. Y nos contaba el doctor que el problema justamente que él tiene es que los pacientes se sienten tan bien que ya no quieren volver, Sí. ¿verdad? Y Y también, a esos controles, no necesito, ya estoy flaco, ya no me duele nada y estoy bien. así mismo. Es Entonces, así. hay que tomar cuidado en qué pacientes, los pacientes diabéticos, porque tienen problemas de la circulación, a los pacientes que tienen hipertensión, a los tabaquistas, porque lo que tienen es fuman mucho, tienen mala circulación y estos pacientes Y pueden tener mala gastritis. cicatrización también, ¿verdad? Sí, con todo entonces no se cicatriza suficientemente bien, son tendencias a tener úlceras estos pacientes que fuman. Por eso es que no tienen que fumar un mes antes, en el postoperatorio no hay que fumar por lo menos 6 meses a un año. Y no hay que fumar. Eso, y lo No hay que posible fumar. dejar de por vida. Obvio, obvio. Bueno, doctor, hacemos otro pequeño corte. A la vuelta continuamos. El doctor Marcelo Lo nos está hablando de los signos de alerta después de la cirugía bariátrica. ¿Para qué? Para que vos abras los ojos, llames al médico inmediatamente si hay alguno de estos signos. Volvemos ya. Continuamos, vos estás viendo El Doctor en Casa y estamos con el doctor Marcelo Lo. Él es especialista en cirugía bariátrica y metabólica, cirugía mínimamente invasiva, es de la clínica Obesmed y está certificado en los Estados Unidos y en el Brasil. Y está acá en nuestro país, por supuesto, trabajando, operando y cambiando la vida a tanta gente con este tema de la cirugía bariátrica y metabólica, doctor. Qué buenos ejemplos y experiencias tiene usted ya acá en nuestro país, ¿verdad? Sí, yo creo que acá lo que hacemos acá traduce lo que la experiencia de otros centros, otros países. Los pacientes justamente dicen lo que vos recién dijiste, cambian la vida. Yo creo que la gran mayoría, si no es todos, dicen eso. Por más que hayan tenido algunas malas experiencias, algunas complicaciones chiquitas o grandes, al cabo los resultados son bastante satisfactorios. Es que sí, tener unos cuantos kilos de más ya nos deja incómodos normalmente y tener muchos kilos de más, ya estar dentro de lo que es la enfermedad obesidad, con todo lo que eso conlleva, no solamente la parte física, sí, ¿verdad?, sino también la parte psicológica. Realmente es como un freno que tiene ese ser humano para poder disfrutar de todo y ser sí, feliz. Y con esta cirugía bien hecha, bien llevada, eligiendo un buen profesional evidentemente y cumpliendo, se le abre otro panorama. Así mismo. Imagínense pacientes que toman 5 tipos de medicamentos o 10 tipos de medicamentos y que no puede hacer la vida cotidiana como debe, como simple cortar la uña de los pies. Sí. Y sí, agacharse a tomar algo que se cayó, por ejemplo. Eso no ¿verdad? puede acompañar al hijo, sí, a andar de bicicleta o hacer al parque, o incluso siendo discriminado en el bus por no poder sentar. En las aerolíneas. Que cobran más a la gente obesa. Exactamente. Entonces, la gente no se imagina los problemas que tiene la gente que tiene sobrepeso, no dimensiona sí, el golpe emocional que sienten estos pacientes, porque la gente flaca suele decir, coma menos, haga más ejercicio. No es así. Decir es fácil, sí, pero llegar a ejecutar no es nada fácil. Claro. Algunos se necesitan de una ayuda a más.
Por supuesto. Bueno, y nosotros en el programa de hoy estamos hablando de cuáles pueden ser algunos signos que tienen que alertarnos, tienen que alertar al paciente que se hizo esta cirugía, a su entorno. Generalmente pasa lo que estuvimos viendo cuando ya vuelve el paciente a su casa. Entonces puede pasar alguno de estos signos. Entonces es importante acudir al médico, llamar inmediatamente, como dice el doctor Marcelo Lo. Vamos a ver este otro material, señor director, por favor. Náuseas, vómitos y desmayos. Las náuseas y vómitos no son síntomas frecuentes si se evita exceder en la cantidad y rapidez de ingesta de los alimentos indebidos. Pero si ocurre intolerancia a líquidos, avise a su médico para buscar causas y evitar la deshidratación. Se aconseja ingerir 1,5 a 2 litros diarios. Los desmayos pueden ocurrir por deshidratación, hipoglicemia, hipotensión arterial o enfermedades pulmonares donde existe poca oxigenación. ¿Es así, doctor? Así mismo. No es frecuente, pero en el postoperatorio podemos dividir en el tiempo también. En el postoperatorio inmediato normalmente depende del tipo de cirugía. Algunos pacientes pueden estar con un poco de náusea, vómito, que es típico de las cirugías. De la anestesia, de sobre la todo, anestesia, que da esa, ¿verdad? Pero si se extiende a más de las horas de control, yo tengo que pensar es algo inherente a la cirugía. Puede ser de lo mínimo un simple edema, que es el hinchazón de los tejidos y que no se abra suficientemente la luz. Damos medicación, desinflama y pasa normalmente. Ahora, si el paciente ya el segundo día, tercer día ya está intolerante, todo lo que toma, vomita, ojo, que probablemente algo no está bien. ¿Sí? La gente que hablamos que hay una fístula o un escape de contenido, se abrió una de las suturas, la intolerancia es uno de los signos. Ya. Ese ¿Sí? es uno de los signos, uno o sea, de los signos. El tema de vomitar y de todo Sí, esto, ¿verdad? entonces quiere decir que algo no está bien. Claro. Ahora, a largo plazo, ¿qué voy a pensar? El paciente ya estaba comiendo bien, tomando bien. A largo plazo, yo voy a pensar que hubo una estrechez. La luz estaba bien, pero por cuestión de cicatrización, por ejemplo, conocemos las queloides. Sí. Queloides. Sí. Dentro del sistema gastrointestinal también puede tener hipertrofiadas ciertas cicatrices. Eso que hace que en vez de mantener una buena luz, queloide por dentro. como Entonces, si fuera, claro. una fibrosis exagerada, Ajá. entonces se cierra. achica la luz, entonces el paciente no tolera. Entonces puede ser una de las causas. Entonces el cirujano tiene que estar acostumbrado a este tipo de manejo. Pero lo más claro, como médico tengo que pensar eso como lo más grave. Pero si lo más frecuente de estos pacientes que es que le operamos, pero no le operamos la cabeza, entonces no ha cambiado el chip. Claro. Entonces, o come demasiado rápido, o come demasiado mucho, o antes de tiempo, intolerancia a ciertos alimentos que come antes del tiempo. Claro. Entonces, por eso que es importante el seguimiento después, porque si vos comes antes y llegas a vomitar con frecuencia, eso produce sangrado dentro si es leve, o sea, dolor, sangrado leve, o puede llegar a abrir esas uniones incluso. Claro, claro, claro. No, yo estaba pensando justamente eso, doctor, antes que usted lo diga. Una persona que va a operarse porque tiene exceso de peso, pero ya tiene un hábito de comer mucho, de comer cosas deliciosas, pero que engordan. Entonces, le hacen la operación. Al salir no es que no tiene apetito, no es que mira un helado, una pizza o lo que sea y no le llama la atención. La operación fue acá, en reducir el tamaño, en qué sé yo, un montón de cosas. No en el cerebro, no, o sea, va a tener las mismas ganas, antojos y todo, ¿verdad? Sí. Entonces hay que ir acompañando también esta cirugía. Lo difícil es esa etapa de transición, claro, que dura más o menos 2-3 meses, porque el paciente lida que no tiene hambre estomacal, claro, pero está el hambre psicológica. Sí, pero que generalmente
ese es el apetito que tenemos, el hambre que tenemos casi siempre. Así mismo. ¿Verdad? Quienes no tienen, esos son los que son siempre flaquitos toda la vida. Bueno, tenemos preguntas, ¿sí? ¿O tenemos todavía otro material? Ah, sí, tenemos un material más, por favor. Vamos con ese material, señor director, que habla de seguimiento luego de la cirugía bariátrica. Seguimiento luego de la cirugía bariátrica. El seguimiento es lo más importante en la prevención de las complicaciones. Es importante la elección de un cirujano bariátrico certificado y con experiencia, así como el equipo multidisciplinario de profesionales para garantizar los buenos resultados del procedimiento. Maximizar los resultados y el éxito de la intervención es fundamental. Y se requiere también de la participación y colaboración activa del paciente y su familia. Por ello, luego de la cirugía, ante cualquier síntoma, no dude en acudir a su médico cirujano bariátrico, quien posee la experiencia para descartar complicaciones quirúrgicas y tratarlas adecuadamente. Correcto, ¿verdad? Correcto. Entonces, como vamos a resaltar lo que dijimos anteriormente, es en el preoperatorio, el equipo quirúrgico le asesora al bariatra a que podamos llevar lo más adecuadamente los pacientes a la cirugía. En el postoperatorio, tratar con el equipo que tiene experiencia para fluidificar todo el proceso. Como dijimos recientemente, es importante seguir el protocolo de alimentación, ¿verdad? Porque a veces las complicaciones no aparecen solo por complicaciones de la cirugía. Muchas veces porque el paciente come cosas indebidas o antes del tiempo, entonces un vómito, un esfuerzo puede hacer que haya complicaciones. Perfecto. Bueno, y estamos en redes sociales y la gente tiene mucha curiosidad y muchas preguntas. Vamos con esa primera pregunta, por favor. Es de Blanca de Encarnación. Saludos a toda la gente de Encarnación. Tenemos que ir a hacer el programa ahí. ¿Qué estamos esperando? Luego, dice Blanca, luego de la cirugía bariátrica, ¿hay algún medicamento correspondiente a alguna afección que pueda causar complicaciones? Bueno, más bien yo diría es algunos alimentos. Los medicamentos que se toman normalmente, antihipertensivos o otras enfermedades como artritis, eso se toma normalmente, ¿verdad? No tiene ninguna repercusión, pero sí el paciente tiene que estar bajo de que protectores gástricos, que son inhibidores de la bomba de protones, tiene que tomar. ¿Por qué? Porque el ácido que produce en exceso dificulta la cicatrización y facilita la formación de úlceras y gastritis. Por eso tiene que el paciente ya estar con un protector gástrico a la alta. Luego que tiene que estar con sus suplementos, suplementos vitamínicos y de que principalmente de proteínas, porque los suplementos de proteínas es lo que va a ayudar que esa cicatrización vaya uniéndose. Entonces, hay gente que se opera, ya piensa que está todo lindo y se va, no sabiendo que tomar líquido no va a tener la reposición de proteínas. Eso tiene que estar tempranamente las proteínas ahí, tiene que acudir al nutricionista y por parte del paciente tiene que colaborar en no tomar, por ejemplo, que es gaseosas, café, cítricos, porque esto van a exacerbar la producción de ácido, van a empeorar el cuadro de ahí y no va a tener buena cicatrización y puede hacer sangrar o abrirse. Claro, o sea, el periodo de cicatrización es el más delicado, ¿verdad? Porque cualquier cosa que se ingiere puede interferir en esa cicatrización. ¿Y en cuánto tiempo más o menos se cicatriza por dentro? Dijimos recién, el periodo de que puede complicarse dentro del mes. En el mes. Sí, la verdad, después de la segunda semana, yo como cirujano ya me quedo tranquilo. Y al mes yo ya sé que no va a aparecer más nada. Eso no, me dicen no hay 100%, pero yo voy a estar bastante tranquilo con el paciente. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final del programa. Creo que hay otra consulta por ahí que también está llegando. Volvemos enseguida.
Parte final de nuestro programa. Así apenitas tenemos tiempo, pero tenemos en redes sociales otra consulta que nos pareció muy interesante. Fíjense, por favor. Rodrigo de Capiatá quiere saber, ¿las complicaciones luego de la cirugía bariátrica son diferentes según el método utilizado? Sí. Algunas complicaciones son inherentes solamente del bypass, por ejemplo. Ajá. Porque lo que aparece en la manga es casi lo mismo que puede aparecer en el bypass. Como es una cirugía más compleja, puede aparecer cosas a más que no hay en la manga porque no tocamos intestino, Claro. que son signos propios del intestino. Pero hay que tomar, no es porque bypass es más complejo, es más peligroso, No. es todo en conjunto, es de bajo complicaciones. Perfecto. Bueno, doctor, le queremos agradecer, se nos termina el programa. Gracias por la presencia, felicidades por la nueva integrante de la familia y lo esperamos muy próximo. Muchas gracias, Vivi, y a la audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.